Continuando con la clase, y ya analizadas las características estructurales y de generación de las mitocondrias, ahora nos concentraremos en las funciones mitocondriales. Comenzaremos con el análisis de la producción de ATP, un ribonucleótido trifosfato transportador de energía química. El esquema representa los mecanismos de oxidación de tres tipos de compuestos orgánicos, como son el hidrato de carbono glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos. Mientras que para glucosa la oxidación comienza en el citosol y continúa en mitocondrias, la de ácidos grasos se realiza en mitocondrias y en peroxisomas, pero sin producción de ATP. En el caso de los aminoácidos, ingresan a mitocondrias fundamentalmente para su interconversión en otros aminoácidos. A nivel mitocondrial, las etapas de oxidación de la glucosa involucra al piruvato, su ingreso a matriz mitocondrial, descarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. A partir de los ácidos grasos se produce beta-oxidación, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Los aminoácidos ingresan al ciclo de Krebs y frecuentemente salen de él como otros aminoácidos. En condiciones fisiológicas, las células emplean glucosa y ácidos grasos como fuente de energía y las proteínas y aminoácidos se emplean para renovación de componentes celulares. En conjunto, los mecanismos de oxidación mitocondrial, los cuales requieren emplear oxígeno como aceptor final de electrones, se denomina respiración celular aeróbica. Esta diapositiva muestra el recorrido que deben hacer los nutrientes en el cuerpo humano para llegar a cada una de sus células. El alimento ingresa por la boca, recorre la faringe, el esófago, el estómago y al llegar al intestino delgado, gracias a las secreciones salivales, gástricas, biliares y pancreáticas, las grandes macromoléculas serán escindidas y solubilizadas en moléculas de menor tamaño absorbibles. El intestino delgado tiene un epitelio de absorción que genera vaginaciones denominadas vellosidades que aumentan la superficie de absorción. A su vez, cada célula epitelial de las vellosidades tiene microvellosidades en su membrana apical que también amplían la superficie de absorción gracias a la gran cantidad de transportadores de membrana, además de la mayor superficie. En el esquema central se muestra esta organización y se representan algunos de los mecanismos involucrados para la absorción. Para comprender, debe aplicar los conceptos de transporte a través de membranas analizados en las primeras clases. Analicemos algunos de los más importantes. Observe que la glucosa, combustible primario de las células, ingresa a la célula epitelial por un transporte activo sin porte con sodio, ubicado en la membrana apical, y en su mayor parte sale de la célula por difusión facilitada, cuyo transportador está en la membrana basal y se dirige a los capilares sanguíneos del tejido conectivo para su distribución a todas las células del cuerpo. El simporte de glucosa se considera secundario al funcionamiento de la bomba de sodio-potasio tepasa, que está en la membrana basal y mantiene el gradiente de sodio. Los aminoácidos pueden ingresar por simporte con sodio y los dipéptidos y tripéptidos por simporte con protones. Los ácidos grasos en general ingresan por difusión simple gracias a la presencia de sales biliares que forman micelas con ellos. En una célula del tejido adiposo, denominada adipocito, y en las células musculares como los miocitos, la glucosa ingresa por difusión facilitada a través de transportadores pasivos denominados GLUT. Estos se muestran en las dos imágenes superiores de la derecha. En el esquema inferior derecho se muestra el mecanismo de señales que activa el ingreso de glucosa a la mayoría de las células del cuerpo humano, empleando el transportador GLUT. Una señal hormonal que circula en sangre, denominada insulina, se une a los receptores de membrana que encuentra a su paso. Al unirse, activa el receptor y se genera una cascada de señales intracelulares que lleva a activar el transportador de glucosa.
Al ingresar la glucosa a la célula, se empleará para combustible por medio de glucólisis y respiración celular, o bien para almacenamiento como glucógeno o para sintetizar glicolípidos o glicoproteínas según las necesidades celulares. En esta diapositiva se presentan algunos transportes de metabolitos de importancia a nivel mitocondrial. En la parte superior, la figura presenta 3 antiportes guiados por la energía potencial de gradientes electroquímicos. Se trata del transporte de ADP y ATP, de fosfato por oxidrilos y de piruvato por oxidrilo. En la región inferior se presenta el mecanismo de transporte de los ácidos grasos, en el cual participa un transportador acoplado a la translocación de grupo, denominado carnitina, que es una amina cuaternaria. Como dijimos en clases anteriores, este tipo de transporte es muy frecuente en procariontes, por lo que constituye otra prueba molecular del origen endosimbionte mitocondrial. Gracias a una enzima de membrana mitocondrial externa, la carnitina palmitoiltransferasa, se transfiere un ácido graso citosólico que fue previamente activado a acil-CoA por la acil-CoA sintetasa a una molécula de acilcarnitina en el espacio intermembrana mitocondrial y se libera coenzima A. Luego, la acilcarnitina, por la acción de una translocasa asociada a carnitina palmitoiltransferasa 2, libera el ácido graso en la matriz mitocondrial y a la carnitina en el espacio intermembrana para un nuevo ciclo de transporte. Mientras que el combustible celular primario es la glucosa, es decir, la célula prioritariamente intentará producir ATP a partir de glucosa, cuando la célula no la necesite, la almacenará en un polímero ramificado como el glucógeno en células animales y almidón en células vegetales. El glucógeno genera inclusiones citoplasmáticas rodeadas de moléculas de la enzima glicógeno fosforilasa, que activa la liberación del monómero de glucosa 1-fosfato al citosol a partir de las rosetas beta. En contraste, el almidón suele almacenarse en plastidios, tal como cloroplastos y leucoplastos. Tanto el glucógeno como el almidón constituyen macromoléculas de reserva gracias a sus enlaces 1,4 y 1,6 glucosídicos, en los cuales intervienen los isómeros de alfa-glucosa, que se ramifican y ocupan menos espacio. Esto marca una gran diferencia en la celulosa, el cual es un polímero de isómeros de beta-glucosa cuyo rol es estructural, como ya vimos. El glucógeno ha sido detectado también en hongos, levaduras y protozoos, así también en enterobacterias como la Salmonella y la Escherichia coli. El almidón también ha sido detectado en cianobacterias. El conjunto de reacciones que oxida la glucosa a piruvato y NAD reducido y libera 2 moléculas de ATP se denomina glucólisis, como habrán estudiado en química biológica. Se trata de un proceso anaeróbico que ocurre en el citosol de todos los tipos celulares. Es un proceso que consume energía porque emplea 2 moléculas de ATP, pero como libera 4 moléculas de ATP, el balance neto son 2 ATP. Dado que la glucosa es una hexosa, se obtienen 2 moléculas de 3 carbonos, denominado ácido pirúvico o piruvato, y 2 moléculas de NAD reducido. Si el organismo donde sucede la glucólisis es aerobio, el piruvato se dirigirá a mitocondrias para ser oxidado a dióxido de carbono y agua y generar 36 a 38 ATPs por respiración celular aeróbica mitocondrial. Sin embargo, en circunstancias en que haya muy baja concentración de oxígeno o no haya, el piruvato es reducido por fermentación a ácido láctico en animales o a etanol en levaduras, para obtener una molécula a su vez de NAD oxidado que pueda seguir participando en la glucólisis para generar al menos 2 ATPs durante un tiempo limitado. El producto de la fermentación dependerá de la especie. En este esquema mitocondrial se muestran más detalles de los procesos y ecuaciones metabólicas y del rendimiento neto de la respiración celular de glucosa de 6 carbonos y de un ácido graso de 16 carbonos. Si analizamos la oxidación de la glucosa,
ingresa por antiporte con oxidrilo el piruvato a matriz mitocondrial y allí por descarboxilación oxidativa se genera acetil-CoA más una molécula de dióxido de carbono y una molécula de NAD reducido. Esto sucederá por cada una de las dos moléculas de piruvato escindidas desde la glucosa. Luego, el acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs, también denominado ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y se generará una molécula de FAD reducido y 3 de NAD reducidos junto a una molécula de GTP que fosforila ADP a ATP. Luego, las moléculas de NAD reducido ingresarán al complejo 1 o NAD deshidrogenasa de la membrana mitocondrial interna y cederán 2 electrones, los cuales irán cediendo su energía a través de los complejos 3 y 4. El complejo 1, 3 y 4 emplearán la energía cedida de los electrones para bombear protones al espacio intermembrana y acumular energía potencial como un gradiente electroquímico de protones. Finalmente, los protones pasarán a través del complejo 5 ATP sintetasa y la energía disipada del gradiente de protones se empleará para fosforilar ADP a ATP. Tenemos acá dos procesos acoplados, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Note que el oxígeno recibe en el complejo 4 los electrones que han cedido su energía y junto a los protones forma agua. El FAD reducido ingresa a través del complejo 2 que no bombea protones y cede sus electrones a los complejos 3 y 4. Si ingresa un ácido graso por el mecanismo de transporte de translocación de grupo o lanzadera a la matriz mitocondrial, se produce luego beta-oxidación, proceso por el cual se escinde el ácido graso a moléculas de acetil-CoA, las cuales ingresan al ciclo de Krebs y luego se sigue por los caminos descritos. Observe que el rendimiento neto de energía es mucho mayor para un ácido graso que para una molécula de glucosa, debido a su mayor número de enlaces carbono-carbono. Sin embargo, el metabolismo para oxidar un ácido graso es mucho más lento que para oxidar glucosa, por lo que esta es el combustible primario. Esta diapositiva pretende resaltar que los ribonucleótidos, además de tener función informacional, constituyendo el ARN mensajero y el ARN transferencia, tienen otras funciones como ser transportadores de grupos y de electrones. Se muestra la estructura de la coenzima A, que transporta grupos acilos, y las del NAD reducido y el FAD reducido, que transportan electrones asociados a protones. Esta diapositiva muestra en forma ampliada las reacciones de descarboxilación oxidativa, beta-oxidación y ciclo de Krebs. La denominación ciclo de los ácidos tricarboxílicos se debe a los 3 grupos carboxilos del citrato. Aquí se observan más detalles del paso a paso de la beta-oxidación. Note que al igual que la glucólisis, se consume una molécula de ATP para activar el ácido graso acetil-CoA y entonces puede iniciar la beta-oxidación. Esta imagen representa la interconversión de aminoácidos celulares, los cuales van siendo utilizados en síntesis de proteínas que actuarán en la gran mayoría de procesos celulares. El rol de un aminoácido que ingresa en mitocondrias no es oxidarse para producir ATP, sino ser fuente de interconversión para otros aminoácidos. Los aminoácidos ingresan en distintas etapas del ciclo de Krebs. Esta imagen muestra en forma ampliada los diferentes componentes de la cadena transportadora de electrones de la membrana mitocondrial interna. Además de los complejos integrales de membrana, hay 2 transportadores móviles: la coenzima Q, que transfiere los electrones de la NAD deshidrogenasa al citocromo B, y del complejo 2 también al complejo 3. El segundo transportador móvil es el citocromo C, que transfiere los electrones del complejo 3 al 4. Este transporte genera un gradiente quimiosmótico capaz de fosforilar ADP-ATP en el complejo 5. Este complejo posee una porción F0 inserta en la membrana mitocondrial interna, un vástago o canal por el que pasan los protones y una porción F1 rotatoria que proyecta la matriz mitocondrial. Por cada molécula de NAD
reducido que ingresa a la cadena transportadora de electrones, se obtienen 3 moléculas de ATP y por cada FAT reducido 2 ATPs. El potencial redox desde el complejo 1 al 4 es suficiente para que el flujo de electrones siga esa dirección. El NAD reducido y el FAT reducido ingresan a la cadena transportadora de electrones por un sistema de lanzaderas o translocación de grupos. Para ingresar, el FAT reducido emplea la lanzadera de glicerol fosfato y para ingresar el NAD, la de malato aspartato. Se denomina acoplamiento quimio-osmótico al mecanismo desarrollado durante la evolución por los organismos para generar energía potencial en gradientes químicos o electroquímicos a partir de un flujo de electrones que circula en una membrana y a su vez acoplar este gradiente químico y eléctrico y osmótico, en el caso de mitocondrias, al mecanismo de fosforilar ADP a ATP y transferir la energía del gradiente a los enlaces fosfato-fosfato del ATP. La imagen de la izquierda muestra que además de generarse un gradiente químico o de concentración de protones, también se genera un gradiente o potencial eléctrico por ser partículas cargadas. La imagen de la derecha muestra la ATP sintetasa bacteriana. Su porción F0 tiene 3 diferentes proteínas integrales organizadas en múltiples copias para formar una estructura de canal por la subunidad A, de vástago por la subunidad B y de anillo en el plano de la membrana gracias a la subunidad C. La porción F1 tiene 3 copias de subunidad alfa y 3 de subunidad beta y una de subunidad delta. Lo interesante es que este complejo proteico bacteriano, capaz de generar acoplamientos quimiosmóticos, es muy similar a los encontrados en la membrana mitocondrial interna y en las membranas tilacoides de cloroplastos. ¿Por qué resulta entonces importante estudiar estos mecanismos de transducción o conversión de formas de energía en procariontes y eucariontes? Porque han permitido demostrar y entender que se trata de un mecanismo altamente conservado durante la evolución, es decir, que desde procariontes a eucariontes se retuvieron los mecanismos de conversión de energía. Esto demuestra tanto la descendencia de los seres vivos a partir de un ancestro común, como que los procesos fundamentales para la vida celular se conservan a lo largo de la evolución. En la tabla se presenta un resumen comparativo sobre los procesos metabólicos de conversión de energía de eucariontes y procariontes. Es necesario resaltar la diferencia entre fermentación y respiración celular anaeróbica. Si bien ambos mecanismos se dan en anaerobiosis, la fermentación es un proceso que consume energía, ya que consume poder reductor del NAD reducido, mientras que en la respiración celular anaeróbica el aceptor de electrones al final del proceso es una molécula inorgánica como el sulfato o el nitrato. Si bien posee menor potencial reductor que el oxígeno, es el mecanismo empleado por muchos procariontes. Esta diapositiva pretende reforzar lo que dijimos antes, mostrando que la fermentación consume moléculas de NAD reducido, por lo que se pierde la posibilidad de que este NAD ingrese a cadena respiratoria para producir ATP, por lo que indirectamente consume energía. Sin embargo, en circunstancias de ausencia de oxígeno en mamíferos, genera NAD oxidado, el cual puede estimular la glucólisis y mantener la producción de ATP durante algún tiempo, aunque con menor rendimiento neto comparado a la respiración celular aeróbica. Otra de las funciones de las mitocondrias es la de contribuir a la homeostasis del calcio y mantenimiento de bajas concentraciones de calcio citosólico junto al REL, y para ello almacena calcio. El calcio es un ion que actúa como segundo mensajero en cascadas de señales intracelulares, tales como la generación de contracción de células musculares, como se muestra en la imagen de la izquierda. Adicionalmente, gracias a su funcionamiento, las mitocondrias contribuyen a mantener el pH citosólico cercano a 7 y a 7.4 y el estado redox en valores homeostáticos.
Tanto la acidosis láctica como la gran cantidad de especies reactivas al oxígeno o ROS producen despolarización defectuosa de la membrana plasmática muscular y la inhibición enzimática, todo lo cual disminuye la eficiencia de la actividad muscular. Otra función mitocondrial esencial es participar en las cascadas de señales que llevan a la muerte celular programada por apoptosis. En la imagen de la izquierda se muestran las diferencias morfológicas de células que mueren por necrosis y por apoptosis. Mientras que en la necrosis todas las organelas se deterioran simultáneamente, en la apoptosis la alteración es más progresiva y la célula se fragmenta en cuerpos apoptóticos que contienen organelas aparentemente preservadas y pueden contener o no fragmentos del núcleo. Los restos celulares serán eliminados por células fagocíticas como los macrófagos. La imagen de la derecha muestra que la apoptosis puede desencadenarse por señales externas, que son sensadas por receptores de muerte en la membrana plasmática, o pueden desencadenarse por señales intracelulares, como el sensado del daño de ADN por proteínas ATM, ATR y P53. Un grupo de proteínas de la familia BSL2 citosólicas serán activadas por las señales de muerte, lo cual activará la liberación de proteínas mitocondriales proapoptóticas, tales como el citocromo C, para que se activen las caspasas, que son enzimas hidrolíticas que desencadenan la muerte celular.